Hola, soy Sofía Vizcarra, investigadora del Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia y actualmente estudiante del doctorado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El Perú es un país productor de básicamente derivados cocaínicos. Aunque ya se está dejando atrás esta división entre países productores y países consumidores, porque ambos son problemas en todos los países, lo cierto es que tenemos una mayor preponderancia de la fabricación de drogas cocaínicas en nuestro país. En general porque, dadas las características geográficas, como también los pocos controles estatales que existen, somos un lugar propicio para el cultivo y transformación en el primer eslabón de toda la cadena. Es decir, somos como los productores de materia prima de la cadena del tráfico ilícito de drogas, si lo vemos desde una perspectiva empresarial. Entonces, somos aquellos que fabrican la materia prima y una transformación inicial. En ese sentido, somos, a nivel de la escala global, aquellos que obtienen la menor rentabilidad dentro de la cadena, porque somos aquellos que asumen menores riesgos. A lo mucho lo que hay en el Perú son pequeños clanes que fabrican la droga, algunos acopiadores que la centralizan y el rol de llevarlo hacia los puntos de salida para la conexión hacia el mercado internacional. Sin embargo, los peruanos no hemos sido muy conocidos por hacer, digamos, la conexión internacional o por ser aquellos que coloquen en mercados internacionales, como sí ha sido el caso de los colombianos y mexicanos. Se ha dado casos de colombianos apresados en Guinea-Bissau, otros países de África, al igual que mexicanos. Los peruanos nos quedamos básicamente en la esfera. Bueno, primero hay que entender que los procesos de crimen y violencia que han pasado en Colombia o México tienen sus propias características, sus propios contextos institucionales que explican cómo se han ido dando las cosas. Hablar de un narcoestado, por otra parte, implicaría una cooptación del Estado, un Estado en algunos casos fallido que básicamente no funcionaría o estaría totalmente cooptado por actores criminales. Eso en el Perú no es el caso. De hecho, hace algunos días Samuel Rota escribía un artículo hablando sobre el narcoestado y justamente narcoestado podemos hablar en Guinea-Bissau, tal vez, donde todo el sistema está involucrado de alguna manera por tráfico ilícito de drogas. En el Perú lo que tenemos es un estado ineficiente, un estado con problemas de implementación de políticas de fiscalización, de control y de interdicción, un estado con problemas para regular desde la producción de hoja de coca hasta la interdicción en puertos, un estado con debilidades en las capacidades estatales justamente para realizar esta tarea, pero no necesariamente un estado totalmente cooptado. Existen otras actividades ilegales que sí están penetrando de alguna manera más esferas de, por ejemplo, la esfera política, la esfera de los partidos, como son el caso de la minería ilegal, la tala ilícita. El narcotráfico también en cierta medida y en algunas regiones ha llegado a estas otras esferas. Sin embargo, lo que tenemos son más redes de microcorrupción dentro de estas instituciones que no funcionan bien y que permiten justamente operar al narcotráfico a un bajo costo, sin usar violencia y con un costo reducido en temas de corrupción, ¿no? En los últimos días, el caso Oropesa ha hecho saltar al debate público justamente el problema del narcotráfico en el Perú. Y ahora todo es narcocrimen, narcoatentado, narcocochebomba y todo es narco. Lo cierto es que nosotros convivimos hace mucho tiempo con la presencia del tráfico ilícito de drogas en el país.
Sin embargo, lo que ha despertado Oropesa es también esta figura del narco, ¿no? Esta figura del mito del narco que hace mucho no teníamos, el estilo de vida narco asociado a lujos, asociado a mucho dinero, a extravagancia, a mafias, este concepto de mafia, donde ya tenemos la mafia del Puerto del Callao y la división entre bandas y el asesinato. Entonces es este imaginario del narco que hace mucho que no teníamos, porque teníamos más bien un narcotráfico invisible, o sea, con caras no visibles. Es decir, veíamos a la actividad, pero no reconocíamos a las personas. En cambio, la figura de Oropesa llama la atención, uno, por este lado de la figura del narco asociada a toda la narcocultura que hemos importado en los últimos años de Colombia, de México, o sea, el cártel de los Sapos, Escobar, pero también por otro lado a la narcopolítica, ¿no? O sea, la idea de las conexiones con los partidos políticos, el APRA y finalmente esta relación de que de repente el narcotráfico está mucho más cerca del poder político de lo que imaginábamos y que justamente hizo surgir el debate sobre el narcoestado. Entonces, Oropesa nos ha planteado estos, digamos, dos dilemas, o estos dos debates. Y es por eso que también está suscitando toda esta atención. Y es una atención mediática que, si bien, o sea, puede recibir un caso, es, digamos, la punta del iceberg de todo un fenómeno que opera hace muchos años en el país. El Estado tiene dificultades para controlar y fiscalizar todos los eslabones o las etapas de la cadena del tráfico ilícito de drogas, justamente porque no tenemos cárteles, no tenemos negocios centralizados, sino todo lo opuesto. La dispersión del negocio, la dispersión de las estructuras, tenemos redes acéfalas donde si uno saca o sea, si un narco cae, si un componente de la cadena cae, muy fácilmente se recompone. Nadie es esencial en este negocio. Por lo tanto, se necesitan muchas más capacidades para controlar este fenómeno. Si lo pensamos desde el punto de vista, por ejemplo, de la producción de hoja de coca, ENACO hace muchos años tiene dificultades para controlar realmente su padrón. Hay muchas prácticas irregulares, temas de tráficos de guías, temas de falsificación de documentos. Y también lo mismo pasa con insumos químicos. Se han creado muchas modalidades como empresas de fachada, hormigueo, falsificación de cantidades, que lo que requieren para poder justamente controlar el fenómeno es una tarea de fiscalización, inteligencia y producción de información. Eso implica una interconexión de las distintas entidades e implica también generar información de inteligencia. Eso es algo que, cuando se ha tenido la oportunidad de hacer, ha llevado a la captura de algunos narcotraficantes, incluso se ha empleado en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, es algo que necesita capacidades humanas, recursos públicos y capacidad de presencia territorial, de despliegue. Y eso es algo que el Estado no siempre ha tenido y no tiene en toda la zona. No tiene capacidad de control de todo el territorio aún, por lo menos no control efectivo. Si bien tiene presencia, el Estado está desbordado y necesita, digamos, repensar eficientemente sus sistemas de seguridad y de justicia también, porque muchas veces el trabajo que realiza la policía y todo el trabajo de investigación en el Poder Judicial muchas veces se cae. Algunos policías contaban que a veces, por ejemplo, en el caso de insumos químicos, prefieren seguir una pista de un cargamento de drogas a un cargamento de insumos químicos, porque saben que va a ser mucho más difícil procesar a alguien por desvío de insumos químicos que procesar a alguien que cae con 1 tonelada de cocaína, donde allí el Poder Judicial no tiene ninguna duda de que esa persona era un narcotraficante, mientras que alguien que cae involucrado a desvío de insumos químicos, a cultivo de coca o alguna otra actividad que no esté directamente en presencia de la droga, es mucho más difícil de procesar por el sistema judicial.